Bueno, buenas noches. Acá el café. Bueno, buenas noches. A ver si los de acá se pueden un poco venir para adelante, pues para que esté. A ver si pueden pasar para adelante. Si los que van llegando ya pasan para atrás, están pasando adelante. Acá en la primera fila, venga. Acá, vente. Ya. Bueno, vamos a empezar ahora. Estamos por ser tenido un aspecto económico y porque hemos tenido baches en la escuela, no con nosotros, sino porque así fueron las circunstancias. Nos tocó semana jubilar peruana, ¿no? Entonces suspendimos por 28 de julio, evidentemente, nos tocaron feriados, ¿no? Y entonces ya habíamos comenzado la temática del segundo punto, pero es un aspecto económico. Entonces, no está de más y está mejor así que venga el profesor también a ese profesor More, que es economista, ¿no? Es profesor de la Universidad del Callao, ¿no? Sí. Sí, y catedrático de la Universidad del Callao, y entonces él también va a insistir en el tema económico, porque realmente es muy importante el tema económico. La economía es la que mueve las sociedades, ¿no? Entonces, esta es la última que tocamos el segundo punto, que tiene que ver con Estado, nación, mercado, ¿no? Ya, con eso vamos a parar, ¿no? Este segundo punto y vamos a iniciar el tercero. Pero entonces ahora le voy a dejar el uso de la palabra a nuestro invitado para que él haga la disertación correspondiente. Ya. Son aproximadamente 25 minutos, yo te aviso, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a hacer un giro a la exposición, ¿no? Uno de los problemas fundamentales que se discute a nivel de la economía, a nivel de la sociedad y a nivel de la política es la relación entre Estado y mercado, ¿no? ¿Quién tiene el papel fundamental? ¿Qué papel juega el mercado? ¿Qué papel juega el Estado? ¿Cuál es predominante? ¿Si es el mercado predominante? ¿Si es el Estado predominante? Y eso depende de la ideología, depende del programa, depende de la propuesta, depende de las organizaciones políticas que levantan la propuesta. Un ejemplo claro es lo que está pasando, por ejemplo, en Argentina. En Argentina, que ha ganado el Milei, lleva 6 meses ya en el gobierno aproximadamente. ¿Y qué es lo que ha planteado él? Es que el Estado es una institución criminal, así dicen, ¿no? El Estado es una institución criminal y hay que destruir el Estado. Entonces, su planteamiento es nada de Estado, ¿no? Hay que privatizar el Banco Central de Reserva y el Estado para afuera, ¿no? Entonces, ahí hay una propuesta política. Entonces, esa propuesta política es lo que predomina es el mercado. Y cuando hablamos del mercado, hablamos de la empresa privada. Y cuando hablamos del mercado de la empresa privada, estamos hablando de la tendencia creciente que hay en la economía. ¿Y cuál es la tendencia creciente que hay en la economía? Y es la economía capitalista, pues, ¿no? La economía capitalista es la economía predominante a nivel mundial. El comunismo capitalista es un proceso de desarrollo. Rusia es un país capitalista, Estados Unidos es un país capitalista, Francia es un país capitalista, la Unión Europea, los países de la Unión Europea son países capitalistas. Entonces, ¿cuál es la tendencia predominante de estos países? ¿Hacia dónde va? No hacia la libre competencia, por más que digan que vamos hacia la libre competencia, o queremos ser países de libre competencia. La tendencia fundamental de la economía es a la monopolización, a la presencia de los oligopolios. Y la presencia de los oligopolios, en la medida que controlan y siguen el nivel de precio, es pernicioso para la gente, ¿no? Eso lo hemos podido comprobar en la pandemia, por ejemplo, ¿no? El control que ejercieron en el caso de Perú, los grupos monopólicos sobre el nivel de precio y el nivel de precio de los productos farmacéuticos, por ejemplo, ¿no? Entonces, decía que una de las cosas que se está discutiendo es cuál es lo predominante, qué es lo que qué es lo que manda, si es el Estado o es el mercado. Y acerca de esto, decía que hay distintas posiciones. ¿Para qué sirve el mercado y para qué sirve el Estado? El Estado es una... Porque hay varias definiciones sobre el Estado, ¿no?
Yo me quedo con esa definición de que el Estado es una estructura que está al servicio de un grupo o de un sector dominante para oprimir sobre el conjunto o el resto de la población, ¿no? Es una vieja y antigua definición, ¿no? Si ustedes analizan el Estado peruano, van a encontrar que el Estado peruano tiene algunas de esas características, pero además el Estado peruano es una estructura, ¿no? Tiene ministerio de Economía, Vivienda, etc. Es una estructura que algunos consideran que de esa estructura se incorporan o se han incorporado algunas de las demandas de la población, porque se han expresado en algunos programas de carácter social, por ejemplo, ¿no? En el gobierno de Ollanta, por ejemplo, varios programas sociales implementaron, ¿no? Entonces, el Estado no solamente es una estructura de dominación, sino que por el proceso de lucha de la población, por el proceso de lucha de la gente, ha incorporado una serie de reivindicaciones dentro de su estructura. Y por lo tanto, una de las cuestiones fundamentales en relación a este tipo de estructura es qué hacer con esa estructura. Yo cuando le digo que hacer, porque después dicen, no, el Estado, ¿para qué el Estado? El Estado, pues son economistas, pues dicen, no, el Estado es yo no voy a hablar del Estado, todo el mercado, ¿no? Yo le digo, pero lo que pasa es que, si bien es cierto, el Estado ahora no es de esto, una de las tareas fundamentales es hacer que el Estado sea nuestro. Tenemos que apropiarnos del Estado, la población tiene que apropiarse del Estado, hacer que el Estado lo represente, hacer que el Estado sea de ellos, hacer que el Estado funcione para beneficio de la gente, para beneficio de la colectividad, ¿no? Entonces, allí hay un papel central en torno a tener claro qué es el Estado y para qué lo puede servir el Estado. Y la otra cuestión es el mercado. ¿Qué es el mercado? El mercado expresa, para algunos, y eso se nos ha confundido a nosotros, se nos ha querido a nosotros hacer que creamos así, para algunos el Estado es patrimonio de ese último modo de producción, que es el modo de producción capitalista. Decir mercado es decir capitalismo, no así. Y eso no es cierto, pues, porque el mercado es una vieja estructura, es una vieja institución, es una vieja institución de la sociedad que va hace miles de años. El Estado y el mercado fueron creados hace miles de años por la sociedad, el proceso de desarrollo. Entonces, y lo que hay ahora es una forma de mercado, es un mercado capitalista. Y el mercado capitalista funciona para la acumulación, el crecimiento de la riqueza de las empresas, especialmente de las grandes empresas. Es decir, que la tendencia creciente en el mercado capitalista no es la presencia de la micro y la pequeña empresa. La tendencia creciente de la economía capitalista es la monopolización de la economía. Entonces, ¿para qué funciona el mercado? El mercado funciona para la acumulación de las grandes empresas. En el caso de Estados Unidos, de las grandes empresas multinacionales, súper grandísimos millonarios son dueños de grandes empresas. Son dueños de la banca, del sector financiero, etcétera, etcétera. Para eso funciona el mercado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con el mercado? Desde el punto de vista de nosotros, desde el punto de vista del país, tenemos que hacer que ese mercado funcione para el desarrollo del país. Nosotros los mercados miran principalmente hacia afuera. No hay un impulso de desarrollo de carácter nacional. En el año 1982 apareció un programa que se puede dejar un poco difícil a veces entenderlo, pero de manera sencilla. En el año 82, desde Estados Unidos, del Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial, se aplicó un programa que se conoce, algunos le llaman programa neoliberal, ¿no? Y otros le llaman el programa de ajuste estructural. Ese programa se aplicó desde el año 82 para América Latina y para el Perú. ¿Cuándo vino al Perú? Vino en la época del primer gobierno de Fujimori, cuando fue ministro de cuando fue el ministro de Economía, ellos fueron los que aplicaron este programa, y ese programa es que funciona hasta ahora. ¿Y cuál es la característica de este programa? Hay que privatizar todo. Casi nos hemos quedado con pocas empresas públicas bastante débiles. Y es una empresa pública que la quieren privatizar, la quieren liquidar. ¿Cómo se llama esa empresa, David? ¿Ah? Se la parte. Hay otra empresa también que es importante, la determinación de precios de los combustibles, Petroperú, la quieren
la quieren liquidar, o sea, con ese programa quieren pagar todo, quieren privatizar todo. O sea, y cuando se privatiza, ¿qué beneficia? ¿Beneficia a la gente? No beneficia a la gente, porque los precios comienzan a subir, el metro no sirve para un poco regular y decidir el modelo de precios, con todas las unidades que tiene. ¿Ya? Pero vamos a lograr que los precios de combustible van a seguir subiendo. Se privatiza la revolución del pan, ¿y qué va a pasar? No, pero no va a subir. No hay experiencia en América Latina, hay experiencia en Europa, en Francia, por ejemplo, ¿no? Privatizando la empresa de agua y se que grandes empresas han vuelto de nuevo a nacionalizar las empresas. Entonces, tenemos un mercado que tiende cada vez más al proceso de privatización. A diferencia de lo que sucede en China. China tiene mercado también, pero ¿qué pasa con ese mercado? Ese mercado es solo para el crecimiento, la acumulación de los grandes empresarios, porque hay grandes empresarios chinos que son millonarios, son multimillonarios también, ¿no? Pero sirve para el desarrollo de empresas estatales. Hay cerca de 150, es increíble, 150.000 empresas estatales, ¿verdad? Entonces, ¿y para qué funcionan esas empresas estatales? Funcionan no solamente para la acumulación del crecimiento de las empresas, sino funciona para el desarrollo del país. Entonces, podemos hacer funcionar, hacer que el mercado funcione para el desarrollo del país, claro que podemos hacer, pero se necesita una dirección. De una dirección política, de una propuesta política, de una propuesta programática, que esa propuesta programática gestione el Estado y que a través del Estado plantee propuestas de cambio, propuestas de desarrollo, propuestas de transformación y propuestas de bienestar de la población, ¿no? Entonces, el centro de la relación Estado y mercado es la gente. Eso es lo que se planteaba acá, era que el desarrollo de nación, ¿no? Y entonces, y en el desarrollo de nación hay algunos elementos, así lo voy a leer de manera bastante rápida, es que en esta propuesta de nación tiene que ver con ciudadanía, tiene que ver con qué apostamos en el futuro como país, qué tipo de país queremos ser. Eso es lo que tenemos que discutir, todavía eso es central, ¿no? O sea, ¿qué visión de país tenemos? Y estos espacios sirven para discutir, ¿no? Es una especie de democracia de abajo, pues, ¿no? O sea, a partir de esto se empiezan a construir nuevas formas de democracia, pues. La democracia no representativa, formal, electoral, sino esta democracia desde abajo que recoge ideas, planteamientos, intercambio de opiniones y puntos de vista de la gente. Y la otra cuestión es soberanía e independencia nacional, ¿no? Entonces, y lo otro es la unidad latinoamericana como componentes importantes de una propuesta de unidad, una propuesta de transformación, ¿no? Una propuesta de construcción de nación, ¿no? Y teniendo en cuenta esto, ahora el problema que hay cuando planteamos la unidad latinoamericana, unidad política, económica, social, monetaria, etcétera, ¿no? Porque ahorita tenemos un problema serio, que es el caso de Venezuela, ¿no? Para lo cual yo expreso mi solidaridad por el gobierno de Venezuela, por el triunfo electoral del presidente Maduro, ¿no? Con esto también lo digo. Bueno, hemos escuchado a nuestro ponente, nos ha hablado sobre el Estado, el mercado, la estructura. Y si ustedes hacen un pequeño análisis, a ver, por favor, si ustedes hacen un pequeño análisis, ¿no? Lo que ha dicho nuestro expositor es lo que venimos diciendo a través de muchos expositores desde el inicio. Fíjense que no se han puesto de acuerdo, ni siquiera se conocen, pero son gente que estudia, son gente que hace análisis, ¿no? Y es efectivamente real. El Estado es un entelequia. ¿El Estado qué cosa es el Estado? ¿No? El Estado es el presidente de la República, el Estado son los poderes. El Estado es un ente, y ese ente está constituido por un grupo, y ese es el grupo de poder que maneja. Entonces, ese grupo ha mandado una constitución, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? Que es la Constitución del 93, porque ya hemos dicho que la Constitución es la forma, la visión que tenemos del país.
Entonces queremos un país con una economía ultraliberal y este Estado y esta gente que está acá lo permite. Fíjense cómo las clases van teniendo relación una con otra o una con otra. Lo que pasa es que estamos profundizando más los temas. Yo también estoy plenamente de acuerdo con lo que está ocurriendo en Venezuela. Muchos de ustedes saben, yo estuve en Venezuela invitada por el Consejo Nacional Electoral, que vendría a ser como el jurado, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones, me parece. Y Consejo Nacional Electoral. fui una de las veedoras, habíamos 180 veedores del mundo, ¿no? Y otros que también fueron invitados directamente por los partidos políticos. Hasta donde yo estuve, puedo dar fe, ¿no?, de que era un proceso totalmente honesto. Un proceso donde no hubo trampa. Es dificilísimo trampear ahí porque es electrónico. Es electrónico y no, porque los que creen que hay una máquina, un software que se va a meter a la máquina grande, a la máquina matriz y va a cambiar. No, porque este proceso también es manual. Es decir, hay una cosa que ellos llaman, es como una auditoría, le llaman ellos, la auditoría manual, y comprobar si los votos que la máquina arrojó al minuto de haber terminado la elección en esa mesa, donde al minuto salen como unos vouchers grandes, ¿no? Así como los vouchers de cuando uno saca dinero, ¿no?, de la cajera, debe solamente que es un voucher muy grande porque por mesa más o menos votan 890 personas. Entonces sale un voucher grandote y se abren las ánforas, porque uno ha votado apretando con su dedo al candidato que quiere y después ese voucher lo pone en una ánfora. Terminado el proceso, sale el voucher de esta máquina gigante y los veedores, hay personeros que le llaman algo como vigilantes, no sé qué, no había personeros, fue lo mismo que nuestros personeros, de todos los partidos, que eran 10 partidos, no había 2 partidos, eran 10 candidatos, ¿no? Claro, 2 fuertes y los más chiquitos, ¿no? Pero eran 10 candidatos. Se cuenta cuántos votos tiene cada uno. Entonces, al contar cuántos votos tiene cada uno, tiene que sumar la suma. Todos los votos tienen que coincidir con la suma de los votos de la máquina. Y con que la máquina también manda a cada candidato. Tiene que coincidir. Si no coincide, se anula la mesa, ¿no? Entonces, ellos nos dicen eso, ¿no? Ellos, aquí la propaganda que tenemos es para la sociedad que el liberalismo, digamos, quiere que tengamos, ¿no? Quiere que nos salgamos de donde estamos. Entonces nos asustan con Venezuela, nos cuentan una Venezuela que no existe, no dicen la verdad. La señora María Corina, porque el señor González, que es el candidato, no pinta mucho, ¿no? Es la señora María Corina, es la jefa, ¿no? Entonces la señora María Corina desconoce el jurado, el Comité Nacional Electoral Nacional, el Consejo Electoral Nacional, lo ha desconocido a la parte jurídica del Consejo, que es la que han apelado a una junta, ¿no?, de juristas para que vea cómo es, pero es venezolana. Ella ha desconocido y ha llamado a la insurrección. Eso no lo dicen acá. ¿Qué pasaría si aquí a Castillo lo sacaran? No porque hizo tanto la ley, solamente le dio un papel, pues, como tanto que se fueron los del Congreso. Ya, era terrible. Esta señora que por calles y plazas grita y llama a insurrección, y además dice que Estados Unidos intervenga, ¿no? O sea, que intervenga en su país. A esta señora es buena gente, porque esta señora está tratando de que el régimen que quieren imponernos a ellos, ya no los han impuesto a nosotros, ¿no?, continúe, y no quiere que Maduro siga porque es un mal ejemplo. Vaya a ser, ya tienen a Milei un Lula, un extraño, un Lula realmente que ya no es el Lula de antes, aparentemente. Vamos a esperar qué más dice, pero está así, ¿no? Y entonces a nosotros nos tienen aquí. No es posible que la señora Boluarte reconozca al señor González antes que termine el proceso electoral, antes que la entidad electoral diga quién ha ganado. Antes de eso, la señora ya estaba reconociendo y felicitando. Es una barbaridad. Un Congreso que tiene el 6% de aprobación ha sacado el día de ayer 2 mociones contra el proceso venezolano. Yo digo que dejemos sacar las manos de Venezuela y que Venezuela
arregle sus problemas a la venezolana y con los venezolanos, sin la injerencia de nadie, de ningún país externo. Simplemente que ellos arreglen de acuerdo a sus leyes, de acuerdo a sus normas, que arreglen sus problemas y sacar las manos de Venezuela. Es lo que yo, esa es la opinión personal que yo tengo. Bueno, dicho esto, ahora comentario de David, que le toca. Bueno, muy buenas noches. Algunos de ustedes estuvo la semana pasada, quedaron algunas preguntas por responder. No es que voy a aprovechar de eso, sino cuando ustedes hagan las preguntas, responder las que no se respondieron. Quisiera aquí tocar algunos temas vinculados a lo que nos compete, que es necesario siempre tener en cuenta. Y hemos hablado sobre el mercado. Lo ha dicho Raúl, el mercado como necesidad de intercambio, siempre ha existido la necesidad de intercambio. Siempre la gente tiene que intercambiar, porque uno no puede ser autosuficiente en todo. Hay una división del trabajo. Desde que hay una división del trabajo, entonces es necesario el intercambio. El ABC de la economía es: se produce, se intercambia, se distribuyen los productos y se consume. Es producción, intercambio, distribución y consumo. Esto es el proceso económico. Pero con la división del trabajo y con la complejización de la economía, la distancia entre producción y consumo va aumentando. En una economía de subsistencia, yo consumo lo que produzco. Entonces casi no hay intermediación entre la producción y el consumo. Cuando la división del trabajo crece, se distancia la producción del consumo. Hay una intermediación, ahí está el intercambio y ahí está la distribución. Y ahora esto se ha hecho mucho más complejo. La distancia entre producción y consumo es tremenda. Entonces, la economía parece como que lo más importante es el intercambio del mercado. Pero si no hay producción, ¿qué mercado puede existir? La producción es fundamental. Eso es algo muy importante. Porque cuando vemos las cosas en el mercado, alguien las ha producido. Entonces no se puede entender la economía si no se entiende la producción. Y en la economía convencional, la producción se deja de lado y todo parece como si fuera el intercambio, como que el mercado lo fuera todo. El mercado es simplemente una intermediación entre la producción y el consumo. ¿De acuerdo? Por ahí se hablaba de la mano invisible. Antauro decía con toda razón, ningún economista me ha podido explicar qué significa eso de la mano invisible. Yo voy a intentar hacerlo, tal como lo entiende la economía convencional. ¿Qué es lo que dice la economía convencional? El argumento lo desarrolla Adam Smith en el libro famoso La riqueza de las naciones, que se edita justamente coincidiendo en 1776, coincidiendo con la Revolución Americana. El mismo año, curiosamente. Él utilizado 2 o 3 veces en 500 páginas la idea de la mano invisible. Pero ¿cuál es la idea? ¿Por qué pegó tanto esto de la mano invisible? Porque da la idea que las cosas se resuelven solas y el equilibrio se garantiza sin que nadie intervenga. El argumento es el siguiente: si cada uno busca su satisfacción personal, el productor busca ganar lo máximo posible, el consumidor busca satisfacer sus necesidades lo mejor posible con el dinero que tiene, y cierto que utiliza lo mejor posible, todos buscando su propio egoísmo garantizan el bienestar de todos. Esa es la idea de la mano invisible. Ahora,
Claro. La idea es que todos buscando el beneficio propio garantiza automáticamente el bienestar general. Esa es la gran trampa. Entonces la gran invisible garantiza que todo funciona bien. La condición es que no intervenga el Estado, pero tampoco es tan cierto, porque ¿quién garantiza el cumplimiento de los contratos? Una economía de intercambio no puede funcionar si no se garantizan los contratos. Necesitan un poder judicial, necesitan una serie de elementos. Entonces no es cierto que no necesiten el Estado, necesitan el Estado. Si los contratos no se cumplen, no hay economía capitalista de mercado, porque entonces si cada uno incumple su compromiso, no es posible. Y la otra condición, la propiedad privada. Si no se garantiza la propiedad privada, tampoco es posible que funcione. Y para garantizar la propiedad privada tienes que tener leyes, tienes que tener policía, tienes que evitar que roben, no sé, una serie de cosas. El Estado sí es necesario. Y es fundamental para la propia concepción de ellos mismos, aunque no lo quieran aceptar. Entonces, esa es una primera reflexión. Entonces, esa es la concepción de la mano invisible. Pero ¿cuál es la realidad? Que esa mano no es tan invisible. Porque no es cierto que buscando el interés de cada uno se garantiza el bienestar de todos. Porque no se está garantizando el bienestar de todos. Porque hay pobreza, desempleo, problemas de salud. No se está garantizando el bienestar de todos. Por eso yo decía en mi comentario el día viernes que el fracaso de esa concepción es que justamente en el caso peruano solamente el 20% de la población está en condiciones de formalidad y un empleo más o menos decente. El resto de la población tiene que sobrevivir. Algunos tienen éxito de esa sobrevivencia y ganan más o menos, pero la inmensa mayoría está con la justa sobrevivencia, porque el sistema no te garantiza el pleno empleo. Es uno de los grandes problemas de la economía capitalista, cómo garantizar el empleo. Y justamente surge dentro del propio capitalismo la idea de que para garantizar el empleo el Estado tiene que intervenir. Ahí está Keynes. Entonces, Keynes en los años 30 dice el pleno empleo no se garantiza automáticamente. Hay que darle una ayudita al Estado, déficit fiscal. Tú eres economista, ¿verdad? Sabes perfectamente. Keynes dice, hay un problema de demanda efectiva. La condición de una economía capitalista es que todo lo que se produce tiene que ser comprado, tiene que ser vendido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No siempre todo lo que se produce es comprado. Y entonces la economía entra en crisis, aumenta el desempleo, hay recesión, baja la producción. Entonces acá tenemos una contradicción bien interesante en el capitalismo. Por un lado, todas las recetas nos dicen hay que garantizar que la inversión privada funcione, por lo tanto hay que garantizarle la mayor cantidad de ganancias. Pero si las ganancias son demasiado excesivas, ¿quién te compra los productos? Yo para garantizar las ganancias, ¿qué es lo que hace un empresario? ¿Le aumenta al máximo el salario de los trabajadores o trata de mantener los salarios bajos? Trata de mantener los salarios bajos. Pero si todos al mismo tiempo mantienen los salarios bajos, ¿quién compra? Entonces la economía capitalista se mueve entre un extremo de cuando garantiza demasiado la ganancia de los empresarios, entra en crisis porque hay un problema de falta de capacidad adquisitiva para comprar todo. Pero si aumenta demasiado los salarios, afecta la ganancia. ¿De acuerdo? Entonces está fluctuando entre ¿y de qué depende la fluctuación? Y ahí viene el problema que la economía no considera, pero que sí otros economistas consideran, las fuerzas sociales, las clases sociales. Porque para que el salario no caiga tan bajo, ¿qué hacen los trabajadores? Se organizan en sindicatos, se movilizan. El sindicato ayuda a que el salario no sea tan bajo. En cierta medida ayuda a la economía capitalista, porque también tienen que venderse las cosas. Pero si los sindicatos son muy fuertes, afectan
la ganancia de las empresas. ¿De acuerdo? Pero, por otro lado, entonces hay una lucha entre los que defienden el salario y los que buscan la ganancia. Ese es el conflicto entre las clases sociales. Hay un término que anda medio desprestigiado, pero que es cierto, la lucha entre clases sociales. ¿Ya? Los trabajadores tratan de tener más concesiones, los empresarios tratan de tener tan ganancias. ¿Es compatible que ambos ganen? No, porque por lo general, lo que uno gana, los otros no quieren. O sea, hay ganadores y hay perdedores. Hay circunstancias especiales donde hay una especie de acuerdo que no dura mucho. Ese fue el estado de libertad, esto es lo que intenta hacer. ¿No es cierto? Está bien. Trabajadores aumenten su salario hasta cierto límite, pero no hagan muchas huelgas. Y los empresarios dicen, dejamos de ganar, no ganamos tanto como quisiéramos, pero mantenemos un acuerdo con los sindicatos para que no nos hagan huelgas. Ese fue el estado de compromiso, el estado del bienestar, ¿no? Donde en Europa les da salud, se les da educación, se garantiza un salario mínimo, los empresarios ganan, ¿no? Los trabajadores también, por eso no les da mucho tiempo. Y al final entra en crisis, porque al final, tarde o temprano, se afecta la tasa de ganancia. Y cuando se afecta la tasa de ganancia, los empresarios pugnan por reestructurar toda la situación. Y eso es lo que ha pasado con el estado de bienestar. Eso es lo que ha pasado con el keynesianismo. Los trabajadores fueron ganando poder, sin tener todo el poder, sino una cuota de poder en los países europeos. Al final afectaron la tasa de ganancia y vino la reestructuración neoliberal. ¿Qué significa la reestructuración neoliberal? Los empresarios dicen, hasta aquí nomás, los sindicatos son demasiado poderosos, ¿no? El Estado está interviniendo demasiado, entonces tenemos que cambiar esto. Y viene otra vez el auge de las teorías que ya habían sido superadas por Keynes y regresan nuevamente y dicen, no al Estado. No se refieren no al Estado en general, porque sí lo necesitan. Cuando quedan los bancos, ahí los empresarios dicen que el Estado no necesita. No. Ahí se vuelven socialistas los empresarios, porque piden que el Estado financie la quiebra de los bancos. Que refleje, que asuma el Estado las pérdidas de los bancos, porque los bancos no pueden quebrar, porque si quiebran los bancos todo se viene abajo. Ahí sí son intervencionistas. O sea, son intervencionistas cuando les conviene. Generalmente socializan las ganancias, las pérdidas, cuando deberían socializarse las ganancias. En el capitalismo se socializan las pérdidas y se privatizan las ganancias. ¿De acuerdo? En una economía distinta, las ganancias deberían socializarse. O sea, deberían alcanzar para todos y no solamente para unos cuantos. Entonces, si uno mira así las cosas, se da cuenta que el Estado no es neutral. No es una violencia, como decía Pilar, sino es un espacio de disputa. Creado por clases sociales. El Estado es un espacio de disputa entre los grupos y clases sociales. Por eso el Estado tiene que conceder. El Estado refleja la correlación de fuerzas en una sociedad. ¿De acuerdo? Pero siempre hay un grupo, un conjunto de grupos de sectores que tienen control del Estado. Eso le da el carácter del Estado. El Estado es capitalista y los grandes monopolios, porque a la hora ellos lo controlan. ¿De acuerdo? Y tienen sus instrumentos dentro del Estado que son claves para ellos. Banco Central, Ministerio de Economía, la SUNAT, ¿no? O sea, tienen entidades claves. Ellos sí, ahí sí, protegen a esas entidades estatales, a esas instancias estatales porque les conviene. Y el otro solamente le da importancia cuando hay mucha demanda social. Políticas sociales, por ejemplo, ¿no sé? Salud, educación, cuando
La sociedad empieza a cuestionarse, entonces conceden en salud, conceden en educación para calmar a la gente, para ponerlo en esos términos. El Estado refleja la correlación de fuerzas en la sociedad. No es neutral, no es cierto que el Estado es neutral. Refleja la correlación de fuerzas en la sociedad y hay parcelas del Estado que pueden reflejar a los sectores sociales, pero los resortes fundamentales del Estado los tienen los dueños de los medios de producción, los grandes empresarios. Por eso, cuando se hace una transformación del poder en la sociedad, tiene que cambiar el Estado. No puede ser el mismo Estado. Tiene que cambiar, porque cambió la correlación de fuerzas. Entonces, en un Estado distinto, ya el peso será en otras instancias y no en las de ahora. Por ejemplo, en una transformación como la que estamos planteando nosotros, tendrá que tener mucho más fuerza la parte del Estado que tiene que ver con la salud, con el empleo, con la educación, con la vivienda, con el desarrollo científico-técnico, ¿no? Con la protección a los pequeños empresarios, no digo empresarios, trabajadores por cuenta propia. Nosotros vamos a empezar a utilizar utilicemos el término emprendedores a secas. Hablemos de los trabajadores por cuenta propia y trabajadores emprendedores en todo caso, pero no emprendedores a secas, porque es una trampa ideológica, porque entonces el que se dice emprendedor solamente, ¿acaso no es trabajador? ¿Acaso no vive de su trabajo? Todos los que viven de su trabajo son trabajadores. Esa es la verdad. ¿Y por qué nos han quitado la palabra de trabajadores? ¿Por qué creen? Porque es parte de la lucha ideológica. ¿Para qué? En algunas empresas dicen colaboradores. Claro, algunos dicen colaboradores, no hablan de trabajadores, sino colaboradores. Entonces, ¿por qué? Porque quieren que nosotros nos dividamos. Los trabajadores son aquellos privilegiados, que tienen empleo, tienen seguridad social, en cambio ustedes son los marginados porque no tienen eso y no se llaman trabajadores sino emprendedores. ¿Qué están haciendo? Dividiendo el campo popular, ¿se dan cuenta? Porque unos son trabajadores, otros también son trabajadores. Todos somos trabajadores. ¿O acaso somos grandes propietarios de los medios de producción? No lo somos. Sí tenemos una propiedad, nuestra fuerza de trabajo. Si nuestra fuerza de trabajo se convierte en mercancía, la tenemos que vender en el mercado. Y nos pagan muy poco. Y aquí viene otro tema que es importante en la economía, que lo decía Antonio también, y está en los 10 puntos. No es el capital el que crea el trabajo, es el trabajo el que crea el capital. Porque la fuerza de trabajo es una mercancía que tiene una peculiaridad muy especial. Es la única mercancía que tiene la capacidad de producir más valor que la que él mismo. Es la plusvalía. Es la ganancia de la que se apropia el dueño de los medios de producción. ¿De acuerdo? Entonces, por eso no quieren que nosotros nos sintamos trabajadores, sino que nos sintamos emprendedores como futuros empresarios que nunca vamos a hacer salvo unos cuantos. ¿Me explico? Entonces, ya no utilicemos la palabra emprendedores solo. Hablemos de trabajadores, emprendedores, trabajadores asalariados, trabajadores por cuenta propia, porque eso nos unifica. El término trabajo nos unifica, porque vivimos de nuestro trabajo. Sea trabajo intelectual, sea trabajo manual, sea trabajo calificado, sea trabajo no calificado, todos somos trabajadores. Entonces, esto es muy importante también tener en cuenta. Y el otro tema que quería plantear, que quedó pendiente también, es algo más sobre la nación, ¿no? Sí, no, necesito que responda, porque me hicieron una pregunta en la coca. Responde una vez el asunto. A ver, en Bolivia hay algo, y creo que acá también, aunque no se generalizó, hay una consigna que decía, coca no es cocaína. Eso es muy importante. ¿Por qué?
porque hay la persecución para una planta, una obra que es histórica, milenaria, se la sataniza por el asunto de la cocaína. La cocaína es para consumo mayoritariamente de los grandes países y los otros. Entonces se sataniza todo lo que es la producción de coca, suponiendo de que eso necesariamente va a servir para la cocaína. Y con eso además, con el pretexto del combate a la droga, viene una forma de intervención. O sea, en este caso Estados Unidos tiene varios mecanismos de intervención. Uno de los mecanismos de intervención es la DEA. La DEA penetra en la policía. La DEA decide quiénes atienden o no a la policía. Les da sueldos especiales a la policía. Y ahí donde está la DEA no disminuye la producción de cocaína. Aumenta. Porque utilizan los mismos recursos. Es un mecanismo además de penetración de la policía en la práctica. Esa es una de las armas que tiene el imperialismo. Así como tiene para los militares el Pentágono, así como tiene para las políticas militares la AND, así como tiene la CIA para el espionaje directamente, las ONG, algunas, o sea, tiene un montón de mecanismos de intervención. Y la DEA es uno de ellos, del más descarado. Abiertamente se inmiscuyó en México, lo denunció López Obrador. En Bolivia lo que hizo es sacó la DEA y disminuyó la producción de coca para la cocaína. Y además sin represión, ¿no? Porque entonces esto nosotros tenemos que demostrar eso totalmente. La DEA no puede intervenir acá. Es un mecanismo de penetración de la Policía Nacional. Es un mecanismo de intervención en contra de un delito de edad. Eso es. Recuerden que los intentos de golpes que se han hecho en América Latina, cuando no son de los militares, son de la policía. De la policía está penetrada en algunos sectores por esos mecanismos de intervención. Bueno, termino esta exposición con algo que sí no me puedo quitar de encima, y tiene que ver con lo que acaba de hablar Pilar, pero lo voy a plantear de otra manera. Fíjense ustedes. Todos aquellos intentos de liberación que se han dado en la historia, todos han sido agredidos y bloqueados. Todos. Para mí es muy leve, Haití. Nosotros debemos a los haitianos parte de nuestra independencia. La primera, la única revolución antiesclavista triunfante en la historia de la humanidad fue la revolución haitiana, de los negros haitianos, negros esclavos. Esa revolución tuvo que enfrentarse a los tres imperios más poderosos en ese momento que dominaban la zona del Caribe. El imperio francés, Napoleón mandó 40.000 tropas y fueron derrotados por los esclavos haitianos. A la vista estaba España y fue derrotado las tropas del imperio español. Inglaterra también quería meterse y fueron derrotados los ingleses por los esclavos haitianos. Y fueron bloqueados, y todos, y bloqueados, y todos ayudaron a la tercera expedición de Bolívar porque los financiaron a Bolívar. Le dieron armas y toallas, el poco de que tenían, y ellos para la última expedición de Bolívar. Y la única condición que le pidieron fue que liberase ahí donde triunfara, declarara la abolición de la esclavitud. Nunca le perdonaron a Haití hasta la fecha semejante desafío de haber derrotado a tres imperios y haber hecho ver que los esclavos también podían gobernarse y podían ser libres. Bloqueado, hasta ahora Haití está bloqueado. Está invadido. Son tropas extranjeras que controlan Haití. Entonces, hicieron un escarmiento de Haití. Cuando vino la Revolución Rusa, la famosa Revolución Rusa, inmediatamente invadida por
16 países europeos, aparte de la guerra civil interna, los rusos blancos. Y al cabo de 3 años de sangrienta guerra civil, triunfa el poder revolucionario, pero inmediatamente hacen un bloqueo cerco-sanitario a la Unión Soviética. La ventaja de la Unión Soviética es que era un país muy rico, entonces pudieron resistir el bloqueo, bloqueado totalmente. Cuba. Había el pretexto de que había metido la Unión Soviética y que era un peligro para la seguridad de Estados Unidos, ¿no es cierto? ¿Hace cuántos años salió la Unión Soviética? Ya van a ser 30 años. Y sigue el bloqueo. ¿Cuál es el pecado de Cuba? Hacer una revolución socialista a 90 millas de Estados Unidos, en el Caribe, que se considera el Mare Nostrum, así como los romanos consideraban el Mediterráneo su Mare Nostrum. Estados Unidos considera que el Caribe es su Mare Nostrum. Entonces, no le han perdonado. ¿No creen que eso está pasando con Venezuela? ¿Cuál es el pecado de Venezuela? Ser un país tremendamente rico que no controla nada. Porque tiene las más grandes reservas de petróleo en el mundo. Y el petróleo venezolano es un buen petróleo y está apenas a 4 días en barco de Estados Unidos. Al no contar con eso, porque los han bloqueado, se demoran 14, 15, 20 días. O sea, Estados Unidos quisiera apropiarse claramente del petróleo de Venezuela, del gas de Venezuela, del oro de Venezuela, de las tierras raras, porque tiene un volcán de Venezuela. Y además está en el Caribe. Y forma un triángulo muy peligroso para ellos, ¿sabes? Cuba, Venezuela, Nicaragua. ¿Y por qué Nicaragua es un paísito chiquitito? Porque van a construir un canal en medio de Panamá, que ya además se está secando, tiene problemas. Eso no lo puede permitir Estados Unidos. Entonces, lo bloquean, los infiltran, porque tienen en su Mare Nostrum, en la parte interior de su patio trasero, cosas que no pueden permitir. Entonces, cuando se habla de Venezuela y se hace abstracción del bloqueo brutal que le han hecho, que es peor que Cuba, es peor que Cuba. Piensen ustedes, Venezuela, que vivía en la renta petrolera, importaba el 90% de sus alimentos. Ya no, como le bloquearon todas las cosas de alimentos, porque le bloquearon, no podían importar alimentos, no podían importar medicinas de empresa móvil. Ahora producen el 90% de los alimentos. Pero no es más grave. País petrolero. Toda la maquinaria de refinación y de extracción de petróleo era maquinaria norteamericana. Todos los repuestos se los bloquearon. Han tenido que reemplazar toda la industria. Llegó 2 años en que prácticamente no exportaban petróleo y vivían del petróleo. ¿Cómo han resistido? Esa es la pregunta. Y por eso han salido pues millones de personas. No por persecución política, por crisis económica, porque la gente, o sea, el consumo bajó casi, tuvieron que inventar las CRAP, son unas cajas donde te dan alimentos y ninguno se murió de hambre. A pesar del bloqueo brutal. Llegaron, es como si tú tienes tu salario, 5.000 soles, y de pronto te llegan con 50 soles. ¿Cómo haces? Te llegan 5.000 soles y te llegan con 50. ¿Cómo haces? Han tenido que triangular, felizmente en la economía mundial ya no hay un único remón, ¿no es cierto? Entonces ahora, al que viene, está China, está Irán, está Rusia, está India, están los BRICS. Si no hubiera habido eso colapsaba. Entonces tú tienes el dilema. Ustedes dirán, bueno, 7 millones fuera, sí. ¿Y qué quieres? ¿Te ríes? Los procesos revolucionarios no son un paseo de rosas, no es una excursión al campo, por si acaso, ¿no?
Es un proceso bien complicado. Entonces tú tienes ahí el dilema. O sigues adelante, o te rindes, o te compras y traicionas los dirigentes. ¿Quién paga el pago? El pueblo. Entonces las revoluciones y los procesos tienen que defenderse. Tienen el derecho a defenderse. Y todavía no tienen democracia. Democracia liberal, porque ahí hay más democracia, porque es participativa, el pueblo está organizado, es más democrático que el país, pero le piden la democracia liberal. Fíjense ustedes, Zelensky ya se agotó su mandato. No hay elecciones en Ucrania. ¿Y quién plantea, y por qué no plantea las elecciones en Ucrania? No lo dicen, porque están en guerra, y Venezuela no está en guerra. Y sin embargo hay elecciones. Y todo el mundo se ve como ella. Eso no es, pues hay que ver las cosas con un sentido histórico. Entonces, lo que está pasando ahí es la síntesis de las contradicciones en toda América Latina y la síntesis de las contradicciones en este nuevo mundo que se está gestando, que está pasando, estamos en una transición salvaje, difícil, de un mundo unipolar a un mundo multipolar. Y Gramsci tenía una frase muy interesante, y con esto termino esta reflexión. Decía, en esos momentos de interregno, de tránsito, lo viejo no acaba de morir y lo nuevo todavía no ha terminado de nacer. Y en estos momentos difíciles aparecen los monstruos, el fascismo. El fascismo, porque está cuestionando el poder, el autoritarismo. Este es el autoritarismo. Ese es el fascismo. La María Corina Machado es la mujer y la presenta como una demócrata. Ella tenía la intervención de Estados Unidos en su país, que tropas americanas invaden su país. ¿Eso cómo se llama? ¿Traición a la patria o qué cosa es la traición a la patria? Entonces, como pidió, no le permitieron ser candidata, pero está libre. Con visa panameña y Naciones Unidas. Ah, claro, fue a con visa panameña a Naciones Unidas, a la ONU, para hablar en contra de su país, pero para no hablar en contra de un gobierno, porque ella firmó peligro de intervención de su país. En otras circunstancias sería fusilada. Es la razón del mundo. Sin embargo, está ahí, digamos, como una gran demócrata. Hay mucha, ¿cómo le puedo decir? Hay mucha hipocresía en todo eso. Hay mucho doble lenguaje en todo eso. Y nosotros tenemos que, digamos, repitiendo a González Prada, romper esta culpable de hablar a media voz, que lamentablemente sectores de la izquierda no lo hacen, porque hay no solamente a media voz, sino mejor antes, además. Porque para quedar bien ante los medios, en lugar de quedarse callado, balbucean cosas que ni se entienden. Eso es una consecuencia. Esto no vale. A veces es una izquierda, no sé cómo llamarla, no digo falta, es una izquierda tímida, una izquierda cobarde, una izquierda que no va a la cara. Y la verdad es siempre revolucionaria. Hay que ver, la gente entiende. ¿No? Bueno, eso era lo que quería, disculpe que me haya demorado, pero no podía dejarlo pasar. Ahora tenemos el momento de las preguntas. Ya saben, las preguntas nos son posibles. En cuanto a cosas que les ha quedado también de duda, si dicen de acuerdo en algo también pueden hacer. Tu nombre para hacer, está tapando la cámara. Acá se pone lo que Detrás del, para que no haya, detrás del sino que
Buenas noches. Agradezco, para mí es una enseñanza más. A mi amigo economista Raúl More, a la doctora Pilar Roca y al amigo David Tejada. Excelente la exposición. Estamos entrando en el camino de una economía sana, más que todo a Perú, porque aquí no hay economía de mercado. Voy a hacer dos preguntas, precisamente. ¿Por qué no hay una economía de mercado? Porque precisamente tenemos más del 70% que se reduce en la calle, una economía informal. Por lo tanto, no hablamos de economía de mercado. Para mi criterio, existe una economía rentista, esclavista y extractivista. Esa es la economía que estamos viviendo. O sea, de la época de la colonia, cuando los españoles tenían esclavizado a nuestra raza, a la raza negra de los chinos, eran esclavistas que daban el alimento, y los frutos agarraban, lo vendían a Europa y vivían de la renta feliz. Esa es descendencia que tenemos del origen español. La pregunta es, para el economista Raúl More, hay un economista norteamericano, Joseph Stiglitz. Joseph Stiglitz tiene un libro sobre la globalización. Escribe unos puntos sobre economistas norteamericanos y sobre la política norteamericana. Yo también entendió, cuando leí ese libro, de que todo lo que Estados Unidos aplicó en el mundo para ayudar a los países, sea en África, sea en Asia, sea en América Latina, todo fue un fracaso. O sea, fue la usurpación más clara de engañar a esos países para saquear sus recursos naturales. Esa es la pregunta. Quisiera que el Tata lo conteste. Y para terminar, queremos saber, peruanos, por historia, todos los imperios han caído. Y este imperio norteamericano que tanto daño que ha hecho al mundo, también se va a caer. Eso tenganlo por seguro. Todos los imperios han caído en el mundo. No hay uno que haya quedado parado. Todos. Por su depravación, por su saqueo, por su criminalidad, por todo. La pregunta para el doctor, para el economista David Tejada, es precisamente sobre la economía de mercado, como ya dije, ¿no? 70% se reduce en la calle, no hay economía de mercado, y la pregunta va, ¿cómo actuaría en caso de que Arturo sea presidente? ¿Cómo actuaría el Estado ya? El Estado, ¿cómo actuaría con una política económica para aplicar un desarrollo económico, más que todo? Gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿Una pregunta? No hay ninguna pregunta. A ver, Bueno, martes pasado en realidad fue la escena número 2, ¿no? Entonces, había comentado cómo se puede. A nosotros siempre nos preguntan, por si a alguien queremos hablar para nosotros, ¿no? Nos dicen, ¿ustedes qué régimen económico ustedes van a aplicar? Entonces, claro, nosotros podemos hablar como 100 palabras, ¿no? Pero una denominación, en algo concreto, ¿cómo se puede decir el régimen económico que vamos a proponer? Sería mi pregunta. ¿Alguien más quiere preguntar? Gracias, buenas noches. Gonzalo Ramos, primero agradecer la respuesta a la pregunta, ya no emplear tanta consideración, solamente quería apuntar que la pérdida de ciudadanía también viene por la transformación por parte de Estados Unidos
de nuestra Amazonía en parte de su patio de producción, porque lo que no dicen es que buena parte de la política que ellos establecen con el pretexto de la lucha contra los narcóticos es la transformación de los cultivos, ¿no? Es decir, la erradicación de nuestra milenaria y sagrada hoja de coca para allanar el terreno, para habilitar hectáreas y miles de hectáreas para, por ejemplo, cultivos como la palma aceitera, que son especialistas de transnacionales estadounidenses como la inmensa Ocho Sur, que está en Perú e incluso financia periodistas como la señora Rosa María Palacios, que es muy bonito hablar de su programa de democracia, ¿no? Y de respeto a los derechos, etcétera, etcétera. Y sin embargo, ella, como tantos periodistas independientes, entre comillas, recibe plata de transnacionales de ese peso, ¿no? De gigantes como la Ocho Sur. Pero en fin, creo que para eso hay para bastante. En relación a lo siguiente, yo estoy atento a las escuelas, a las convocatorias. El día de hoy, si no me equivoco, el tema que se va a tocar en el punto número 3 me parece que tenía que ver con la nacionalización de todo lo extranjerizado. Creo que como puntos base ha servido muchísimo la intervención de todos los expositores, pero sobre el tema en particular creo que no hemos podido todavía conversar lo suficiente. El martes y se la próxima semana. Bueno, si es factible, podríamos de repente adelantarnos algún cachito del tema, por ejemplo, ¿no? Algo que a mí siempre me ha llamado la atención es ese proceso, una vez que, digamos, se llega al poder, ¿por dónde empezaría? Porque en la sesión anterior quedó presentada la diferencia entre nacionalización y estatización. Con respecto a la nacionalización, entonces, podría dar un ejemplo puntual, un mecanismo puntual de cómo reemplazar el control de los capitales en manos de extranjeros para otorgarlos a empresarios privados, no necesariamente del Estado, sino particularmente privados, no empresas privadas. Muchas gracias. Bueno, gracias. Al iniciar la charla, dijimos que hoy tenía que tratar el tercer punto, pero en base a que este punto es muy fuerte, pues el punto económico, hoy día íbamos a terminar este punto, ¿no? Y a partir del martes vamos a hacer el punto número 13. Vamos a ir tocando uno de los puntos. Yo después terminé los 2 minutos de usar para explicarles cuál va a ser la mecánica ahora de la tercera escuela. Y esta tercera escuela, como vamos a pedir que los alumnos en la próxima clase ya comiencen a tener trabajos de los 20 minutos. Habéis pasado por una evaluación final. Perfecto, eso está bien. Pero ahora vamos a avanzar. Entonces, eso es lo que voy a explicar, ¿no? Y también vamos a continuar con el alumno expositor. Teníamos un alumno expositor que tocaba 5 minutos, ¿no? Vamos a volver a esto porque creo que ayuda bastante, ¿no? Sí, ahora, antes, tu nombre, por favor. Mi nombre es Julio Álvarez y quiero hacer unas opiniones respecto al tema de organización de la producción. ¿Lo puedes ir por acá, por favor, por la grabación? Voy a hablar. No, es que la grabación. ¿Para qué? No grabando. ¿Cómo que estamos grabando en el compañero que está en otra parte? Para que aparezca en la grabación. Muy bien. Muchas gracias. Mi inquietud es respecto a la clase pasada, el profesor Tejada nos indicó que el liberalismo prácticamente está llegando a su fin debido a que Estados Unidos ha puesto el arancel muy alto a la importación de autos eléctricos chinos. Por lo tanto, con eso se está rompiendo el liberalismo y están yendo en contra de su naturaleza. En ese sentido, nuestro país es poseedor de grandes yacimientos de litio, que es prácticamente el mineral del futuro. Y en ese sentido, priorizando la producción y, por lo tanto, aprovechando esta coyuntura de la inauguración del puerto de Chancay y a la vez la creación de zonas económicas especiales, se debería aprovechar y hacer lo mismo que hizo China en sus inicios,
ya que conocemos de tecnología, pero tenemos la materia prima del futuro y aceptar que venga la tecnología, que venga la inversión china o de los países asiáticos que la poseen, nosotros teniendo la materia prima, producir aquí los autos eléctricos que son la movilidad del futuro, y de esta forma, produciendo los autos se convertirían en más de 20 años para luego pasar a exportarlas libremente con bajo arancel a Estados Unidos. Esa es la propuesta y ahí se debería priorizar, porque la matriz energética tiene que cambiar por el bienestar de la vida y por el futuro de la humanidad. Muchas gracias. ¿Alguien más o ya pasamos a responder preguntas? Ya, vamos a comenzar a responder preguntas. Bueno, a partir de las preguntas aparecen algunos ejes fundamentales para plantearlos y en todo caso les sirven de base para discutirlos, ¿no? Uno primero que ya había señalado David es que estamos entrando a una nueva situación en el mundo. Algunos le llaman el nuevo orden mundial, ¿ya? Entonces, estamos entrando a un nuevo orden mundial. ¿Cuál es la implicancia de este nuevo orden mundial? Que lo que acaba de decir el compañero que me antecedió por la palabra. Es que la hegemonía norteamericana está disminuyendo, está perdiendo la hegemonía norteamericana. La globalización neoliberal empezada en los años 70 se ha quebrado. Ya no hay más globalización neoliberal a la producción norteamericana. Eso es lo central. Y este quiebre de la globalización neoliberal se aceleró, o en todo caso, gracias al final, la guerra de Ucrania. Lo que hemos elegido en el mundo de hoy son dos grandes bloques constituidos, el bloque occidental liderado por Estados Unidos y la Unión Europea y el bloque asiático, ¿no? El europeo asiático, donde está Rusia, China, la India, está ahora Arabia Saudita, etc. ¿no? Entonces, lo que antes se planteaba no solo el mercado, no solo la economía, eso se quebró definitivamente, ya no hay más globalización neoliberal. Entonces, eso implica qué cosa? Que los países, los estados, los partidos políticos, la sociedad en el mundo, en las sociedades, en los partidos políticos de América Latina deben de trabajar otro tipo de propuestas. Y yo tengo una respuesta alternativa, en el caso de Perú, alternativa a lo que yo les había llamado como gobierno neoliberal, por el caso peruano, y que algunos le llaman programa de ajuste estructural. ¿Cuál era la característica de este programa que se ha implementado en el Perú y que tiene su vigencia? Uno le decía que era la privatización. O sea, todo, había que privatizar todo, ¿no? Con Fujimori, pero el gobierno Fujimori, y se mantiene hasta ahora, ¿no? Segundo, había que abrir el mercado. ¿Y por qué abrir el mercado? Nos decían que había que abrir el mercado para que venga la inversión extranjera y de esa manera podríamos ser más competitivos, ¿ya? Entonces, ¿pero qué ha pasado? ¿Somos más competitivos? No los hemos industrializado, los hemos desindustrializado. Somos un país más primario exportador, un país que dependemos de fuera más que de la producción interna para el mercado interno, ¿no? Entonces, tenemos que construir una alternativa diferente a lo que se ha construido en el Perú desde los años 91, 92 hasta el presente. ¿Y cuál podría ser el contenido? El contenido tiene que ver con el carácter de nuestra economía. El carácter de nuestra economía es una exportadora. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que trabajar por el cambio de su modelo. ¿Qué implica el cambio de su modelo? La industrialización. Lo que tenemos que determinar es qué tipo de industrialización y quién va a dirigir la industrialización. El problema es que para América Latina, eso ya se discutió hace varios años atrás, y para el caso de Perú, no tenemos una clase industrial, no hay una clase industrial que apueste por la industria. Entonces, un poco lo estamos regresando a los problemas de los años 60, 70 en América Latina. Si no tenemos una clase industrial que apueste por el desarrollo industrial, ¿quién tiene que hacer ese proceso de industrialización? Tiene que ser el Estado, pues. Entonces, el Estado tiene que jugar un papel central, pues, contra aquellos que están en contra del Estado, que el Estado no tiene que intervenir, que el Estado no tiene que participar. O sea, la misma realidad está demandando la necesidad de la presencia del Estado en la gestión de la economía.
en la gestión de la sociedad y en la gestión del medio ambiente. Para tipo hacer un poco lo que hizo Velasco, ¿no? Construir matrices, nuevas matrices productivas, petróleo, etcétera, ¿no? Nuevos tipos de organización social, nuevos tipos de organización productiva, etcétera. Entonces, tenemos que recrear, pues, o sea, tenemos que recrear una alternativa al modelo predominante a nivel del país. El modelo predominante es el modelo privado fundador, para repetirlo, es privatizador, es de apertura y es de liberalización. Y liberalización en el sentido que dice, el mercado tiene que regular todo. El mercado es el que tiene que asignar los factores productivos para la producción. Y eso no funciona, porque la economía, le decía al inicio, que no tiende a la libre competencia. ¿Hacia dónde tiende la economía? La economía tiende hacia la monopolización. La economía capitalista, la que dice un solo, no va a la libre competencia, va hacia la creación creciente de los monopolios. Entonces, ayer tenemos un momento que nos debe ser nosotros para trabajar una propuesta. Y la otra cuestión es que, de todas maneras, tenemos que tener en cuenta lo que viene pasando en el mundo científico-tecnológico, pues, ¿no? Que es la revolución de la inteligencia artificial, ¿no? Tenemos que meternos, las nuevas propuestas tienen que incorporar ciencia y tecnología. Tenemos que meternos ahí con fuerza. Y hay cambios importantes que tienen que ver con este proceso de alineamiento mundial que nos favorecen a nosotros, ¿no? Está ahí nomás. Muchas gracias, David. Perdón un ratito. Perdón, David, perdón un ratito. Voy a tratar de esbozar, porque es apenas un esbozo, de cuáles podrían ser las características de una propuesta alternativa, ¿no? Que es lo que tenemos que ir construyendo conjuntamente. Las bases, después de una gran discusión de lo que puede ser un tercer proyecto nacional para una nueva república, porque esta república no ya se está agotando, se está cayendo. Y un nuevo Estado, porque no es que intervenga el actual Estado como está. Este Estado tampoco sirve, tiene que ser modificado. Tiene que ser otro Estado, un Estado que representa a la mayoría, un Estado que se ponga la camiseta nacional, un Estado que tenga una perspectiva, que piense en el mediano y largo plazo y no solamente en lo inmediato. ¿Cuáles podrían ser esas características? A grandes rasgos. Primero, una nueva relación entre mercado y plan. No existe mercado competitivo, pero tampoco podemos desaparecer al mercado, porque existe aunque no lo busque. Entonces, tiene que haber un plan que no ayude al mercado, porque ese fue un gran error. El mercado no desaparece, siempre va a existir. El problema es que tiene que estar subordinado, tiene que estar dirigido. El canarito puede volar por donde quiera, pero dentro de la jaula, y dirigirse hacia donde uno quiere. Entonces tiene que haber una planificación, pero no una planificación burocrática desde arriba, sino una planificación democrática de base y estratégica. Entonces, una nueva relación entre plan y mercado, primer elemento. Por lo tanto, una nueva relación entre un nuevo tipo de Estado y el mercado. ¿Cuál es el instrumento que tiene el Estado para dominar, para orientar al mercado, para domesticar al mercado? Hay que llamarlo así, para domesticar el plan. Un plan democrático. Entonces, una nueva relación Estado-mercado. Una nueva relación entre mercado interno y mercado externo. Porque acá toda la estrategia se da en el mercado externo, no importa el mercado interno. Por eso hay desempleo. Por eso los productores no pueden competir con la libre importación. Entonces tiene que haber un equilibrio. No podemos dejar de exportar, ¿no es cierto? Pero tenemos que garantizar un mercado interno mucho más potente, mucho más fuerte. Entonces, esto está totalmente desequilibrado. ¿Y quién es la base del mercado interno? La gente. Tiene que ganar más, tiene que estar en mejores condiciones, tiene que tener capacidad para comprar. Tenemos que autoabastecernos en alimentos. Tiene que haber soberanía alimentaria.
soberanía energética, soberanía hídrica, y una propuesta de transformación científico-técnica orientada a la industrialización de nuestros recursos naturales. Porque esa es la base, porque nosotros no podemos decir que no tenemos recursos, no podemos ser extractivistas, pero no podemos decir dejamos de explotar lo que tenemos. No, hay que explotarlo de modo tal que genere el mayor valor agregado y que se quede acá, ese valor agregado. Y eso supone, de una u otra manera, hacer que la renta generada por los recursos naturales no se vaya afuera totalmente, sino se quede mayoritariamente en el país. Por eso yo diría a socios y no patrones. ¿Y cuáles son los sectores que generan renta? La minería, hidrocarburos, incluye minería servicios y el sector financiero. El sector financiero genera renta. O sea, a eso yo le llamaría renta estratégica nacional. Ahora, la renta estratégica se va afuera. Primero que no es estratégica, es renta loca. Es renta que sale fuera. Esa renta hay que convertirla en estratégica para que en su mayoría se quede abierto para financiar lo que nosotros queremos. Y eso supone alguna forma de nacionalización o de intervención sobre la industria extractiva. Y eso supone planes conjuntos para industrializar esa industria. Y uno de las grandes posibilidades es el litio. ¿Por qué crees que hicieron el golpe de Estado a Evo Morales que fracasó? Por el litio. Es un más. Lo dijo abiertamente. Lo dijo. El litio de Bolivia va a ser para nosotros. Y por eso están felices con Miguel en Argentina, porque lo primero que ha hecho es entregar eso. ¿Qué es lo que sucede si por casualidad hubieran gobiernos avanzados nacionalistas en Argentina, en Chile, en Bolivia y en Perú? Tendríamos el 80% de las reservas de litio en el mundo, porque están en el norte de Argentina, en el norte de Chile, en Bolivia y en el sur de Perú. ¿Se dan cuenta? Por eso es estratégico, pues, por eso es fundamental. Entonces, y como tú dices, no para vender el oro blanco, ¿no? El oro blanco, sino como empezó a hacer Bolivia. Bolivia tiene su primer prototipo de pequeño automóvil eléctrico. Bolivia, ¿no? Que nosotros miramos a Bolivia debajo del hombro, ¿no? No es así, pues es un país soberano. Bolivia tiene satélites. Bolivia tiene internet en todo Bolivia porque tiene su propio satélite. Nosotros no tenemos, a pesar de que somos un país con más recursos. ¿Por qué? Porque había un gobierno soberano, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer esas estrategias con el Estado, con inversionistas que se ponen la camiseta nacional y además con algo que es fundamental para la construcción de la nación y un Estado soberano: una nueva clase dirigente. Todos los estudios de la realidad peruana han dicho que tenemos clase dominante, pero no tenemos clase dirigente. ¿Qué significa clase? ¿Qué clase dominante? Aquella que simplemente se apropia los recursos, tiene los recursos y los utiliza como quiere. Clase dirigente es aquella que utiliza los recursos para un proyecto. Y si esa clase dirigente es nacional, entonces hay un proyecto nacional. No hay proyecto nacional sin clase dirigente nacional. Se pensaba que la clase dirigente podía ser los empresarios. La clase dirigente de un proyecto transformador es el bloque nacional popular, el pueblo, que tiene que convertirse en clase dirigente. Porque la otra fracasó, nunca fue capaz de ser clase dirigente. Nunca fue capaz de ser clase nacional, y menos aún clase dirigente nacional.
El bloque nacional popular, la inmensa mayoría del pueblo peruano, tiene que construir su clase dirigente para dirigir un proyecto nacional. Un bloque nacional popular que construye un proyecto nacional. Y por lo tanto, cambia el Estado para un Estado también nacional popular, para llamarlo de alguna manera. ¿Qué tipo de economía realizaríamos a esto? Una economía, en algún momento se habló de una economía nacional, con mercado, no de mercado. Nosotros podríamos llamar una economía mixta, nacional, orientada estratégicamente por una planificación democrática. Una manera, tal vez es muy claro, habría que pensar, pero lo vamos entendiendo. Con un nuevo tipo de democracia, porque la democracia liberal está en crisis en todo el mundo. La democracia representativa está en crisis en todo el mundo. Hay que repensar la democracia representativa, pero hay que ampliarla con mecanismos de democracia participativa. Nosotros hablamos de una democracia integral con protagonismo popular. ¿Y por qué integral? Porque es una nueva democracia representativa con democracia deliberativa y participativa. Velasco hablaba de la democracia social de participación plena. Carlos Delgado dice, pero bueno, no es que sea Carlos Delgado, pero la participación es fundamental. Protagónica, porque una cosa es que nosotros discutamos acá participativamente, pero al final decían unos pocos. No basta con decir participativa, es participativa con protagonismo y decisión popular, para que no haya duda. Democracia integral con protagonismo popular. Y, finalmente, fíjense ustedes, ¿qué matriz de oposición nos quieren plantear los neoliberales, los progresistas confundidos y la izquierda, no digo de variada, sino la izquierda travesti, para llamarlo de alguna manera, la izquierda travesti? No, el eje de demarcación en el mundo actual es democracia versus autoritarismo. No, es soberanismo versus globalismo. No significa que el otro no tenga sentido, pero no es lo principal. Es la lucha por la soberanía. Y por eso nosotros podemos coincidir con conservadores, ¿no? Porque al final Putin es un conservador. No vamos a decir que es un revolucionario. Pero en la lógica mundial geopolítica juega un papel progresista porque es soberanista. ¿De acuerdo? Ese es el tema. Entonces, el eje no es democracia-autoritarismo. El eje es soberanismo-globalismo. O somos soberanistas, y si además podemos ser democráticos, pero no en el sentido democrático-liberal, sino democracia integral, mejor. Pero no se dejen confundir con democracia, porque es lo que están haciendo en Venezuela, ¿no? Autoritario, gobierno, dictador. No, pero que es malo, ¿no? Y además, francamente, que el Congreso peruano, teniendo acá hace un año y medio 50 muertos, vengan a darles lecciones de democracia a los venezolanos, no es una tomadora de pelo, es un insulto. Es algo inaceptable. ¿Con qué cara? Eso es el defensores de la democracia. Además, una señora que ha traicionado todo, porque al final, ¿con qué plancha, con qué programa ganó? No, porque ella es de la misma plancha donde estaba Castillo. Y ahora está como no ganado, como si nada hubiera pasado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No? Sí. O sea, se dan cuenta, esto ya es la degradación total. La degradación total. Porque las cosas, yo decía, la verdad es revolucionaria. Y la otra cosa que es revolucionaria, ¿sabes por qué cosa es? Algo que se ha perdido. Uno tiene que actuar conforme lo que dice. No decir una cosa y actuar de otra manera. Tiene que haber coherencia. Porque hay la crisis de la política, no hay coherencia. Uno sale elegido con un problema y se pasa a otro lado. O se cambian de partido y algo de cambiar como todo.
Eso degrada totalmente la política, porque entonces no hay consecuencia. Hay distancia entre lo que se hace y lo que se dice. Se pierde credibilidad. Y lo más valioso en política es credibilidad. ¿Por qué Antauro tiene el liderazgo que tiene? ¿Por qué ha puesto su vida en lo que ha dicho? ¿O qué cosas son 18 años en la cárcel? A ver quién aguanta. A ver quién aguanta. Porque hay algunos que se ponen así como, no, que ni siquiera conocen, ni siquiera están una hora en la cárcel y ya empiezan a pontificar. Ustedes saben, una persona que ha pasado los mejores años de su vida en la cárcel por sus ideas y sale igual, eso no lo hace cualquiera. Yo me quito el sombrero. Yo no sé si me ponen en la cárcel abajo de 18 años, yo no sé. Había que pasar la prueba, porque a veces hay que pasar la prueba. Felizmente no. Se quiebra la mayoría. La mayoría se quiebra. Ni siquiera al segundo o tercer añito están quebrados y entregándose al otro lado. O se convierten en choferes. Bueno, eso no lo hace cualquiera. Eso es credibilidad. ¿Se dan cuenta? Eso es fundamental. Decir la verdad, que no haya distancia entre lo que dices y lo que haces, y que te la juegues por tus ideas. ¿No? Yo por eso estamos acá. Por eso estamos acá. Y no estaríamos en otra parte. Bueno, hemos terminado esto, hoy día la conversación, porque en realidad son conversaciones. Entonces la voz, porque yo creo que es importante esa conversación. No sé, solamente cuando viene el Estado, si tenemos eso, ya no pueden ir caminos más. Pero cuando el Estado no viene, siempre nos damos conocemos, nos vemos, ¿no? Y nosotros nos abandonamos. Entonces, pienso que parte de la ética, parte del querer hacer y el querer cambiar este país es comenzar a cambiar el tema nuestro. No tenemos por qué venir únicamente para que nos haga nada, no es así. Y eso lo voy a decir claramente cuando los padres se retiran como 15 que se van corriendo a hacer. Entonces, gente solo viene por el noche que lo vean, ¿no? O la vean, ¿no? Así no. Nosotros debemos entrar acá con la idea de capacitarnos, de mejorarnos, de pensar ideas, de intercambiar ideas y hasta de saber quiénes somos. ¿Quiénes somos? Porque en algún momento vamos a tener que estar juntos y salir juntos. Entonces, ¿quiénes somos? ¿Dónde estamos? Eso es para mí muy importante, ¿no? Y hay que tratar a alguien con nosotros compatriotas para llegar a esto, ¿no? Porque las cosas se van a seguir de todas maneras, ¿no? Eso como no, por otro lado, para el próximo martes ya tenemos el tercer punto y dentro del tercer punto inicialmente quisiera plantear que uno de los alumnos que lo tenga bien, así como lo hicimos en el curso pasado, que puede poner 5 minutos sobre el tema tratado. Eso lo dejo a consideración de quién quiere exponer. Solo son 5 minutos y tiene que traer su ponencia y por supuesto se le hacen preguntas que son tantas también. No sé si hay alguien que quiera que se ofrezca de voluntario. Eso de este tema no se mucho. Este tema de la primera parte, ¿no? Y de la segunda parte. El primer punto y el segundo punto de la propuesta del Estado, ¿no? Entonces, yo no sé si hay alguien que quiera, alguno de ustedes que quiera comprometerse, que quiere participar, si hay una posibilidad de participación. Acuérdense que van a ser dirigentes y esto es parte de la enseñanza, que preparen el trabajo y respondan. Porque muchas veces van a tener que salir a la televisión, a la radio o en las plazas y discutir. Y esto es una escuela de preparación. Entonces yo te diría que me parece que puede hacerlo, no es una gran exposición, es un resumen, una opinión. No sé, ¿quién quiere? Vamos a ver, si alguno quiere, por favor, eso no está Montoya, no hay Montoya de día, ¿no? Eso tiene que avisar a Montoya, ¿no?
por favor, el que quiere participar, ¿no? Como ponente, la próxima vez le avisa a Motor, ¿no? Para colocarlo en el slide y dice, ¿quién es? No es un problema hablar. Es fácil, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, decirles que vamos a comenzar ya el tercer punto, ¿no? Y el valor está en Guaras, ¿no? Así que regresó el día, pero es bastante campaña, entonces tiene que estar en un sitio de moto, ¿no? Pero después la tiene que ser, ¿no? Venga él, no venga él, ¿no? Y sobre todo, se hace una obra, no mucho, pero se habla, participen también. Ahora ya estamos con una participación más fuerte que antes. Acuérdense que en un momento solo íbamos por preguntas, ¿no? Y nada de la pregunta, para que se acostumbraran a hacer un proceso de síntesis y llevar las preguntas, ¿no? Bueno, eso es lo que yo les quería decir, y será hasta el martes, ¿no? Como siempre, a las 7. Esto lo dice. Ya. Yo me hubiera notado, pero yo me he perdido la